Muy buenas, estimados seguidores. Después de tiempo, aquí venimos ya con pleno frío de diciembre. Diciembre para los que vivimos en este hemisferio. Bueno, que en verdad el sol se ha resistido a irse, pero todavía aunque haya sol, pero ya va apretando el frío. Yo cuando vivía en Perú para mí era un poco bastante difícil acostumbrarme a que la Navidad sea en verano y que mucha gente lo celebre en la playa. Para mí eso era bien difícil. Y ahora, por ejemplo, mi señora que es peruana, pues le cuesta muchísimo acostumbrarse de que aquí la Navidad pues hace frío. Bueno, estas cosas que pasan. Y hoy venimos con un tema que reputamos interesante, que nos piden bastante nuestros seguidores, tanto a mi canal como a la página de Venezuela Colonial y una página que yo colaboro que se llama Spanish Heritage, la herencia española en las Américas, como es el tema de la presencia canaria en el continente americano. Los canarios en América que están extendidos desde los actuales Estados Unidos, desde la Luisiana y la Florida, hasta los confines del Cono Sur, hasta la Argentina y el Uruguay. Y qué menos que contar con el pana Emilio Costa Ramos, un canario venezolano de pro, ¿no, Emilio? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Así es. Bueno, buenos días desde aquí, desde Madrid, a todos nuestros seguidores y a ti especialmente, Antonio, por invitarme a tu programa. Y bueno, así es, la presencia canaria en América, en el continente americano, pues es inmensa, ¿no? Canarias siempre fue como el puente de unión entre la península y el continente americano y siempre había viajes de ida y vuelta desde las islas y la emigración canaria, pues desde los primeros años del descubrimiento de América hasta hace muy pocos años. Pongo de ejemplo en mi caso personal. Uh -huh. Yo en el año 92 fue que emigré a Venezuela con mi familia, El con año 7 del años, quinto centenario, ¿eh? en el quinto centenario, sí. este, emigramos a Venezuela, o sea, desde hasta la última década del siglo XX, pues todavía había migración al continente suramericano y hoy en día también lo vemos en el continente norteamericano. En Estados Unidos hay mucha presencia actual de canarios y bueno, en el resto de Europa también hay muchos canarios, en Inglaterra, en Alemania y en la península no se suele ver mucho, ¿no? A los canarios, tal vez algunos estudiando aquí en Madrid, Uh -huh. pero, pero el canario siempre ha sido un pueblo emigrante y es lo que tiene, ¿no? Ser de las islas. Claro, y además, fíjate que Canarias, en cierto modo, por su situación geográfica, Uh -huh. están en el Atlántico, digamos, entre comillas, frente al continente africano, pero realmente bastante alejado. Sí, Además, no solo físicamente, que a lo mejor no tanto, pero humanamente, culturalmente, pues Canarias es, yo digo muchas veces que es la síntesis más natural de lo ibérico y lo criollo. Desde el principio del siglo XV, que empieza la conquista dirigida por la corona de Castilla, donde es curioso que se juntan muchos pobladores de origen andaluz, uh -huh. especialmente de las actuales provincias de Sevilla y Huelva, y a su vez también muchos portugueses, que yo creo que eso Y incluso, extremeños. y extremeños, exactamente, o sea, gente de la frontera, ¿no? Gente, pues de ese lado de la península que mira al Atlántico. Uh -huh. Extremadura, Sevilla, Huelva, Portugal, ¿no? Ya se está saliendo en el Atlántico, pues desde bastante antes, pero el siglo XV es decisivo y en Canarias, pues bueno, luego también van a llegar muchos vascos, gallegos, por ejemplo, la vestimenta típica de la Isla del Hierro, ¿no? Que parecen asturianos, o la romería, la bajada de la Virgen del Carmen, que parece una fiesta vasca, ¿no? Entonces, todas esas influencias andaluzas, portuguesas, etcétera, están muy vivas en Canarias. Y luego lo que tú dices, Canarias es el puente máximo que aún hoy tenemos con América, porque todos los barcos que iban y venían pasaban por Canarias sí o sí. O sea, desde que el barco sale de la península ibérica, desde Sevilla, todo el recorrido por el Guadalquivir, de San Lucas de Barrameda, tiene que repostar en Canarias. O sea, Canarias ininterrumpidamente, durante siglos, ha sido ese eslabón entre la España europea y el mundo hispanoamericano. ¿No? Y es tal cual, ¿no? La inmigración canaria, como bien dices, desde tempranos tiempos, las primeras expediciones que iban a América siempre había algún marino canario y siempre fueron asentándose familias canarias, puesto, como bien dices, desde la península
pues tenían que repostar o aguar, como se le llamaba en aquella época, las naves en Canarias, y siempre se montaba tripulación nueva a estas flotas que iban a América, ¿no? Pero hay un punto importante que fue un punto de inflexión en cuanto a números de emigrantes canarios a América, ¿no? Y fue la ocupación de Jamaica por los ingleses. Eso fue más o menos en el siglo XVII, ¿no? Y también el oeste de Santo Domingo por los franceses y de las Guayanas, sobre todo en Sudamérica, de esta ocupación tanto inglesa, francesa y holandesa de ese territorio que está muy, bueno, es vecino de Venezuela. Esto llevó a la corona a decretar una real cédula en 1678 por la que establece que debían ser trasladadas por lo menos a la Capitanía General de Venezuela 50 familias de canarios por cada 1.000 toneladas de comercio a cambio de no pagar el impuesto de avería. Es el llamado tributo de sangre, ¿no? El llamado tributo de sangre también. Entonces, bueno, todos los comerciantes que tenían sus naves y iban al continente americano, pues recogían 50 familias de las Islas Canarias para trasladarla, por ejemplo, a Venezuela, que eso también no solo se dio con Venezuela, sino con otras partes del continente americano, como lo puede ser Uruguay, y también lo puede ser los territorios de los actuales Estados Unidos, como el estado de Texas o la Luisiana en el sur de este país, ¿no? Y es importante señalar que a partir de la irrupción del cacao como producto de exportación y la pacificación de los llanos en Venezuela, favorecieron la instalación de familias canarias en la región central de Venezuela. El cacao representó un levantamiento económico espectacular a la Capitanía General, que hizo y llamó a no solo esas 50 familias canarias que estaban por el impuesto de avería, sino que estimuló que las mismas familias, pues, por sus mismos medios, pues, se trataran de instalar en Venezuela. Fíjate que a mí hay cosas que me llaman la atención de esta migración canaria, que por ejemplo, desde principios del siglo XV, los europeos que llegan a Canarias se dan cuenta de una cosa, pues, de que lo que es la población y el reparto de tierras en Canarias está muy difícil, son varias islas, ¿no? Su situación geográfica, ahora hay aviones que te llevan a la península 2 o 3 horas, pero antiguamente eso no existía. Sí. Entonces se dan cuenta de que hay un problema, sobre todo con el reparto y con el reparto de tierras fértiles, porque no todas las islas son especialmente fértiles. Sí, Lanzarote, claro, las islas del oeste no lo son para nada. Claro, y no estamos hablando de una época que no hay turismo, en fin, que, no, sí. que se depende muchísimo del sector agropecuario. Entonces, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Cuando el canario va a América, bueno, como todo, ¿no? Como todos los españoles, pero claro, el canario que vive en una zona paradisíaca, porque por algo le dicen las Islas Afortunadas y se considera incluso que es el mito del jardín de las Hespérides, ¿no? Pero sin embargo, no ha tenido a lo mejor el suficiente acceso a la tierra. Cuando va a América, el canario, a mí me llama la atención la cantidad, por ejemplo, de propietarios o de pequeñas empresas de canarios agropecuarias que había en Venezuela. O en la Luisiana, cuando Bernardo de Galvez y Carlos III, que ya ellos dicen que los canarios tienen muy fácil adaptación al continente americano por su parecida idiosincrasia y por porque están acostumbrados a tratar con los criollos, pues ¿cómo atraen la inmigración canaria? Pues con tierras. Y el canario se siente como pez en el agua cuando tiene su tierra, su ganado, pues se desarrolla muy pronto, porque además el canario tiene un carácter afable, tiene esa capacidad para resistir. Yo creo que incluso mayor que otros españoles, ¿no es así, Emilio? Sí, claro, hay que decir que las islas, como bien comentas, del este de Canarias, lo que son Lanzarote, Fuerteventura y Las Palmas, son prácticamente islas que no tienen tierras, ¿no? Y eso ha marcado el carácter del canario, pues con poco porcentaje de tierra, pues se la tenían que apañar para hacer los cultivos, por ejemplo, de la uva, ¿no? Que por la zona volcánica, pues se hace como una especie de hendidura en la tierra o de hueco, con unas piedras alrededor para que los vientos alisios no dañe el cultivo.
y con poca cantidad de agua, son islas con muy poca agua. Las del este sí tienen un poco más cantidad de agua, pero son piedras, son islas de piedra volcánica, pues tampoco es que tienen cantidad Claro. de tierra fértil, como bien dices, ¿no? Y en América es todo lo contrario. En América conseguimos pastos y vastos territorios con tierras fértiles. El gran caso de Venezuela, como bien comentan, los llanos, la zona de los llanos y la zona centro de los valles de Aragua, pues son tierras súper fértiles. Ahí un árbol de mango, cae un mango y puede nacer naturalmente otro árbol de ese mango. Imagínate lo fértil que es la tierra, ¿no? En Venezuela. Y en Estados Unidos igual, ¿no? En Estados Unidos se daba, por ejemplo, en la zona de Texas, muy especial para lo que es la ganadería, ¿no? Los hatos, los llamados hatos o ranchos, y los canarios supieron aprovechar esta ventaja, ¿no? De que se les daban tierras por emigrar y se les repartían y muchos aprovecharon esta oportunidad que no tenían en Canarias de adquisición de tierras y en América sí lo tuvieron y como bien dice, desarrollaron la economía. En Canarias son bastante famosos los casos, por ejemplo, del padre de Francisco de Miranda, que es nativo de Tenerife, de la Oratava, y le fue bastante bien en cuanto a su desarrollo económico, ¿no? La verdad Y, que a mí lo que me llama también la atención que el canario, por ejemplo, en el mundo anglosajón se ha explotado bastante la figura del pionero. Y el canario ha sido pionero en América, porque todas esas fundaciones que estamos nombrando en la Luisiana, por ejemplo, claro, que a día de hoy ellos sí tienen mucho contacto con las Canarias actuales. De hecho, fíjate, eran comunidades aisladas que habían conservado el español por más de 2 siglos, que algunos lo consideraban incluso un dialecto arcaico, ¿no? Que a mí también me recuerda, o sea, pues naturalmente tiene mucha influencia del habla canaria, pero tenían ciertos giros también andaluces, ciertos giros caribeños, ¿no? Y como en una tierra tan pantanosa, rodeado de una población que entonces era francoparlante, los acadianos, ¿no? Ellos se mantuvieron, por ejemplo, como los fundadores de San Antonio de Texas eran canarios, y a día de hoy muchos descendientes de estos de Luisiana, de Texas, reclaman su origen canario y por consiguiente español. Y cómo en el imaginario colectivo anglosajón se le ha dado mucha importancia a los pioneros, y cómo en el imaginario colectivo hispánico no se la hemos dado, porque incluso también en California quedan familias de origen criollo, que ellos no se llaman californianos, sino californios. California, sí. ¿Cómo lo El están los, hispano de California es California. exactamente, cómo están los llamados isleños de Luisiana? Que fíjate que ellos, hasta los años 70, que nos surgen varios historiadores, ellos sabían que habían venido de unas islas, pero les preguntaban a la gente, les decía, bueno, desde las islas de España, no sabían decir exactamente de dónde venían. Conservaban, por ejemplo, muchos poemas cantados, las décimas, ¿no? Que son muy típicas, bueno, de Canarias y de todo el folclore hispanoamericano. Las décimas están muy presentes en Panamá, en Perú. Por décima se canta el punto cubano, muy presente en Canarias, o la guajira flamenca, la guajira andaluza, que es heredera de ese punto cubano también. Y entonces, como luego te vas a Venezuela, que en Venezuela todo el mundo sabe que los canarios le llaman a Venezuela la octava isla, ¿no? Y tienes canarios en Santo Domingo, pero es que luego aparecen fundaciones canarias en Uruguay, o sea, en la otra punta del continente. Y como, sin embargo, no está muy explotado eso en nuestra cultura, ¿no? El orgullo del pionero, del que llegó primero, del que aquel que, no, que llegó sin nada prácticamente y montó una grandeza, ¿no? Es lo que hablamos siempre, nos falta ese orgullo, ¿no? Y nos sobra ese complejo, ¿no? Bueno, eso es culpa de la leyenda negra, ¿no? Eso es. Es culpa de la leyenda negra porque en América, pese a que la actual población son descendientes de esos pioneros, pues ellos no se sienten a lo mejor parte de esos pioneros canarios o andaluces o extremeños, pues se consideran más como descendientes de los aborígenes, que es verdad que la mayoría de la población de Hispanoamérica pues es mestiza y tiene sangre de los dos componentes raciales o de los tres, metiendo a los africanos, ¿no? Claro. Entonces no se sienten parte de esos pioneros como si lo puede ser en Estados Unidos,
que al ser prácticamente descendencia europea, prácticamente la mayoría de la población estadounidense, pues sí, se le da más importancia. Pero me parece un error, pues, puesto que vamos allá a decir que casi que el 80% de la población en todas las Américas, pues tiene ascendencia europea, ¿no? Claro, Y deberían de sentirse orgullo de esas raíces del otro lado del charco. es que estamos hablando que estos actualmente estadounidenses, que son descendientes de esos hispanos que llegaron allí en el siglo XVIII, pues fue gracias a las sociedades históricas de allá que se recuperó, digamos, la conciencia y el origen, porque aquí no se le había prestado demasiada atención realmente. Los isleños, por ejemplo, fíjate lo que es la casualidad, o los islenos, como se dice en inglés americano, realmente se llaman islenos porque están rodeados de pantanos por una isla en la región del Bayou. O sea, una casualidad, no era tanto porque eran de procedencia canaria, sino porque estaban en una isla entre pantanos y además una isla de habla española frente a los criollos francófonos. Y bendita casualidad que en los años 70 se recupera, sobre todo mediante historiadores y genealogistas. Esta gente vinieron de Canarias y son descendientes de familias de canarios, igual que, por ejemplo, se dice que, no sé hasta qué punto ese dato estará bien, pero es para creerse lo que, como la tercera parte de la población de Puerto Rico tiene algún origen canario. Es Sí, más, hicieron exámenes científicos de ADN y la mayoría de la población de Puerto Rico tiene sangre guanche. imagínate, que eso es otra cosa, porque lo que hablamos antes de los aborígenes en América, en Canarias, había una población previa a la llegada a los peninsulares, ¿no? Bueno, peninsulares y también llegaron algunos normandos, genoveses, etcétera. Portugueses también. Portugueses, bueno, Portugal está, tú sabes, en la península, y Sí. a lo que iba que los guanches eran una población aborigen de la isla de Tenerife. Parece ser que los habitantes que estaban allí pues se le entronca con el grupo bereber, ¿no? Su escritura parece ser que forma parte de la escritura líbico-bereber. Y es curioso porque rastros de esta sangre aborigen insular han aparecido mucho en Puerto Rico, han aparecido también algunos rastros en Panamá y en Venezuela, y también aparecen algunos, ¿sabes dónde, Emilio? En Sevilla. En Porque Sevilla, sí. en Sevilla, como hemos hablado en otras ocasiones, hay una calle que es la calle Canarios, que allí llegó un Guanarteme, un noble de la isla de Gran Canaria, con su séquito, que se había convertido al cristianismo, y constantemente llegó población aborigen insular de las guerras que hubo en esa época, y muchos eran, que es verdad que muchos eran esclavos y otros eran libres. Entonces, bueno, también el tema de la esclavitud es lo que hablamos otras veces. América, lo mismo van esclavos negros, que van negros libres, como lo mismo van los famosos esclavos blancos, ¿no? O bueno, y no digamos ya los esclavos blancos que llevaron los anglosajones con los irlandeses que los esclavizaron por miles y miles. Entonces, bueno, ¿No? la Y historia... por muchísimo más sección de tiempo, de años. Exactamente, o sea que finalmente la esclavitud del aborigen insular fue mucho más reducida, tanto en cantidad como en el tiempo, porque gracias a Dios pues se pudo pacificar aquello, y finalmente Canarias también existe ese fenómeno de mestizaje, ¿no? Que llega a la península, porque es que se han encontrado rasgos aborígenes canarios en Sevilla, imagínate. Y luego la presencia aborigen tan grande que hay en Puerto Rico, bueno, incluso en Estados Unidos se ha encontrado también algún rastro de esta genética, como decimos, que está emparentada con el mundo bereber norteafricano. Sí, está tan emparentada que hasta hay técnicas de momificación entre los aborígenes canarios, ¿no? Que muchos dicen que hay una cierta conexión egipcia, ¿no? Habría que estudiar ese tipo de conexión con los pueblos del norte de África. Pero como bien dices, o sea, los porcentajes de ADN se han estudiado en la población actual del Caribe americano y se ha encontrado altos porcentajes de presencia de estas familias de guanches, ¿no? De origen guanche. Y se calcula más o menos que en Venezuela fue tanta la inmigración canaria que hubo, que representaba en el siglo XVIII más de un 90% de los casamientos de migrantes blancos. Imagínate. Y un 16% del total eran canarios. Imagínate la gran cantidad de inmigración que hubo.
Y durante el siglo XVIII, el gobernador de la provincia de Caracas, José Francisco de Caño y Merino, consideraba que más de la población venezolana era canaria o de origen canario. Fíjate lo que hemos hablado también en otras ocasiones, durante los siglos, Uh-huh. bueno, finales del XV y durante los siglos XVI y XVII, en América se destacan muchísimo los andaluces, los extremeños, castellanos en general. Sin embargo, en el siglo XVIII toman protagonismo, como que, vamos a decirlo así, dos grandes comunidades. Por un lado, la gente del Cantábrico, toda la franja del Cantábrico, especialmente los vascos, y por otro lado, los canarios en el siglo XVIII, bueno, que estamos hablando de los fundadores de San Antonio de Texas, estamos hablando de los pioneros de la parroquia de San Bernardo en la Luisiana, estamos hablando de canarios en Venezuela, Uruguay. O sea, los canarios en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración y demás, toman un especial protagonismo como pioneros en América y también como defensores de las islas frente a las pretensiones británicas, porque las pretensiones británicas, Sí. o sea, Gran Bretaña, su sueño dorado siempre fue invadir las Canarias, cosa que nunca pudo. No, no, Nelson, el almirante Nelson murió en Tenerife. Cosa poco Es, es, conocida, es uno, mientras que, ¿sí? no, claro, cosa poco conocida, ¿no? Me refiero, o sea, que Nelson siempre hablamos de Trafalgar, no sé qué, pero no hablamos de la humillante derrota que sufre Nelson, además, no solo la figura de Nelson, sino esa figura británica de intentar invadir las Canarias donde fracasan una y otra vez. Sí, es que las islas fueron un punto geoestratégico por excelencia que los ingleses siempre quisieron adjudicarse, ¿no? Inclusive hasta tiempos más recientes, tiempos de la Segunda Guerra Mundial, hasta los alemanes. También, y los mismos ingleses también trataron de conquistar las islas, ¿no? Siempre ha sido un punto geoestratégico impresionante. Y como bien dice, o sea, en el siglo XVIII, pues la presencia canaria en América pues aumentó muchísimo más por las leyes que se crearon, que creó la corona española para, para llamar y tratar de emprender más esta migración hacia el otro lado del charco. Se dice que en Venezuela eh, hay un historiador que se llama Pedro José de Olavarriaga, es un cronista, no un historiador, perdón, que para los años 1720 y 1721 señala que todos los navíos procedentes de las Islas Canarias traían familias para poblar y cultivar a la provincia. O sea, Imagínate. no había ningún barco que no llegara con familias para poblar. Y como hemos visto en la ley, tenía que haber un mínimo de 50 familias. O sea, que en un viaje, en un barco, podrían entrar fácilmente unos 300 canarios, porque habían familias numerosas en aquella época. Oye, y también hay presencia De más de canaria en 10 México. o 12 personas. Y también encontramos canarios, por ejemplo, en México, ¿no? En Yucatán, porque hemos hablado de Santo Domingo, de Puerto Rico, Cuba, también es muy importante la presencia canaria. Cuba, claro, En por Yucatán supuesto. también, ¿no? Un tío de mi padre emigró para Cuba. Para Cuba. Y eso es un fenómeno que todavía está muy presente en Canarias, que la mitad de la familia está en Canarias y la otra mitad en Venezuela, o la otra mitad en Cuba, o la otra mitad en Sí, Argentina, porque en Argentina también nos encontramos un montón de canarios. sí, bueno, una vez aquí en Madrid, entrando a una tienda numismática, me preguntan que de dónde soy, ¿no? Y yo digo, soy canario, pero viví muchos años en Venezuela, ¿no? Y entonces me dicen, ah, sí, todo el mundo en Canarias tiene un primo en Venezuela. Y yo dije, bueno, yo soy ese primo. Yo soy el primo de Venezuela, pero bueno, A mí lo que me cosas que sorprende, se dan. y eso creo que yo que es bastante del carácter de los canarios, como hemos dicho, que ahora se está recuperando mediante las sociedades históricas de Texas y Luisiana y demás, es el afán integrador del canario y que allá donde ha habido un canario se acaba recordando la presencia española. O sea, como que el canario es lo que hemos hablado otras veces, puede ser muy regionalista, pero sí recuerda su patria común, o sea, no es exclusivista, no se siente más que nadie, no vive su identidad muy naturalmente, ¿no? No, y el canario tiene mucha facilidad de absorber la cultura criolla, porque como es muy similar a la canaria, pues
como tú has dicho, se siente como pez en el agua y pasa muy desapercibido, ¿no? Porque tienen las mismas costumbres, la forma de hablar es muy parecida a la del criollo americano. Y fue tanta la influencia que Canarias, al otro lado del charco, que vemos escritos de la relación de Berbegal de 1749 para explicar la insurrección de los isleños contra la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, porque hay que recordar que el comercio en Venezuela lo controlaban la mayoría de los isleños y el establecimiento de la Real Compañía Guipuzcoana de manos de vascos de Venezuela, pues hizo que ellos controlaran el comercio en forma de monopolio y los isleños, al ser hacendados y vender sus productos, pues perdían dinero. Claro. Al venderle a la Real Compañía Guipuzcoana, y esto hizo que los isleños, apoyados por los criollos, y no solo los criollos, también los pardos y esclavos, hicieron que se levantaran contra esta Real Compañía Guipuzcoana. A mediados del siglo XVIII pues fue muy famoso la insurrección de León, un canario que vivía en Venezuela, contra las autoridades de esta compañía, ¿no? Es que Y la imagínate, relación que te acabo de comentar indica que había familias isleñas regadas en toda la provincia. Muchos se dedicaban a la labranza y al contrabando, hay que decirlo muy bien, porque muchas de las consecuencias del establecimiento de la Real Compañía Guipuzcoana hizo que prácticamente el contrabando se hiciera el día a día, porque es la única forma de que la gente pudiera ganar un poco más de dinero, hacer contrabando, sobre todo con los holandeses de Aruba, Curazao y Bonaire. es que tú imagínate la situación, poniéndonos en contexto, el canario que llega con ansias de tierra, ¿no? Porque como decimos, el sector agropecuario es muy limitado, se encuentra con esa fertilidad, prospera, se hace propietario, se hace hacendado, que es un fenómeno, volvemos a lo mismo, que lo vemos en Venezuela, que lo vemos en Luisiana, que lo vemos en Texas, que lo vemos en Cuba, Puerto Rico, ¿no? Y ahora de repente, después de todo aquello, con todo el esfuerzo y el sacrificio que le ha costado, viene esto, pues hombre, es normal. El canario, por ejemplo, muchas veces la gente, yo creo que los confunde, porque los ve y dirán, coño, qué gente más tranquila, pero el canario tiene su nervio, ¿no? El canario Bueno, tiene ese porte, digamos, tranquilo en su forma de hablar, pero cuando explota, explota, ¿no? sí, claro, el canario también tiene su carácter, ¿eh? Sobre todo las mujeres. A mí una cosa que me sorprende el canario, y fíjate que cada vez se está viendo más, es la cantidad, y eso me recuerda mucho a algunos países de Hispanoamérica, la cantidad de expertos en artes marciales que hay en Canarias, por ejemplo. Y cómo Canarias ha conservado sus artes marciales ancestrales, como la lucha canaria, que está entroncada con algunas luchas que vemos en la península, o también el palo canario, ¿no? La caña, como le dicen, el palo canario, que en Cuba se sigue practicando. Dice que los canarios cuando se reunían a lo mejor estaban con el ron o el aguardiente, si tu caña canta, como decir, ¿quieres pelea? Algo así, ¿no? Y eso es otra, Emilio, la cuna del ron, ¿cuál es la cuna del ron? Claro, Canarias es la cuna del ron. Los castellanos, el primer lugar donde empezaron a sembrar la caña de azúcar fue en las Islas Canarias, justamente por el clima semitropical, ¿no? Eso es. Que se daban las condiciones para sembrar la caña de azúcar, y desde Canarias pasa al Caribe, que es otra zona por excelencia para este cultivo, ¿no? Y las primeras destilerías de ron en España, pues están en las Islas Canarias, y fue como una especie de laboratorio para lo que fue América, de Claro. todas las técnicas de cultivo y destilación del ron, pues llegaron desde las Islas Canarias al continente americano. Y vemos que el ron, tanto canario como el caribeño, pues es insuperable en la calidad que con cualquier otro tipo de ron que pueda haber a nivel mundial, ¿no? Claro, que fíjate que en la península ya se había aprobado el tema de la caña de azúcar en la llamada costa tropical que une las actuales provincias de Málaga y Granada.
Sin embargo, Canarias, claro, lo que tú dices, suponía un campo de experimentación, mucho mayor. Y no digamos ya cuando se llega al Caribe, y no digamos ya todos esos canarios que están acostumbrados a ese tipo de cultivo cuando ya van pues al norte de la América del Sur, valga esta paradoja, norte de la América del Sur, o a las islas del Caribe, o incluso al sur de los actuales Estados Unidos. Entonces, claro, finalmente es un mundo que se va alimentando, pero a partir de las Islas Canarias. Por eso yo siempre insisto en musicalmente, culturalmente, gastronomía, arquitectura, muchas cosas que siguen el recorrido de Andalucía, Canarias, Antillas, como un eterno viaje de ida y vuelta, ¿no? Sí. No, y vemos también en lo cuanto a lo gastronómico, influencia también muy grande Canarias en América. Por ejemplo, en Venezuela se consume mucho el gofio, el funche. Inclusive yo una vez estaba comiendo pescado en una playa en Venezuela, y entonces sirven funche, y entonces mira, esto es criollo, criollito, criollito. Y yo, el funche es criollo, bueno, no quise entrar en polémica, ¿no? Porque yo sé que eso es canario, pero inclusive consideran el funche o el gofio como algo propio criollo, ¿no? Venezolano, pero bueno, es que lo han tomado como propio, pero el origen es canario. Como el sancocho, ¿no? El sancocho también de pescado, que es muy típico de la zona costera venezolana, pues tiene una influencia canaria grandísima, que también se hacen los sancochos en las islas, ¿no? Pero Otra es cosa que, que me sí, llama la atención, como tú bien decías, por ejemplo, Canarias tiene un clima subtropical y cómo sin embargo se logra plantar la vid, porque Canarias también se da el tipo de agricultura de terraza relativamente parecido al de los Andes. De hecho, la península, por ejemplo, los peruanos que viven en España, o ecuatorianos, gente del Ande, ¿no? Se desespera porque aquí consumimos la papa blanca y poco más. Cuando en los Andes hay como yo no sé cuántos cientos de variedades de papas. Sin embargo, el sitio de España donde más variedades de papas hay es en Canarias, porque la tierra canaria, por esa agricultura de terraza, es apta para sembrar más tipos de papa que la península, que no hay tutía, no se puede. Sin embargo, en las islas sí. sí, claro, justamente por la orografía, ¿no? Se presta mucho para cultivar diversos tipos de papas. Pero es que, como tú bien dices, en los Andes hay variedades de papa que ni se diga, no solo en Perú, en Colombia Sí, también. sí. En Colombia hay una papa que es muy famosa, que la importan a Venezuela, que es la papa colombiana, que es pequeñita, que es muy parecida a la papa canaria, por cierto, que son pequeñitas. Y bueno, después han surgido versiones de papas propias, ¿no? Como la que acabo de nombrar, la papa canaria. Y por lo de la orografía que tienen las islas, que es muy variada, puede ser desde sitios muy montañosos como Tenerife o La Palma, a sitios más llanos como Fuerteventura y Lanzarote, y más secos, pues, o sea, hay microclimas en Canarias que esto hace que el canario, al ir a América, te lo puedes conseguir en cualquier tipo de, 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 de accidente geográfico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Durante el siglo XVIII, los cronistas en Venezuela dicen que la migración canaria ocuparía extensas zonas montañosas próximas a Caracas, ocupando también los llanos de Barlovento, los valles de Guarena, Guatire y el oriente de Caracas, que también es más llano. O sea, lo vemos en todo tipo de accidentes orográficos, desde Sí, la sí, zona sí. montañosa hasta las partes más llanas. Hasta los pantanos. También quiero contar algunas anécdotas, ¿no? En La Victoria, en el año 1744, se instalan familias, casi todas son de ascendencia canaria. Esto explica la observación de Alexander von Humboldt cuando escribió su libro de viajes equinocciales a las regiones de América, que en proporción había más blancos en La Victoria que en Canarias. Y esto se debe justamente a la instalación de las familias canarias en 1744 en La Victoria. Por los alrededores del lago de Valencia, también comenta Humboldt, que encuentra una población libre de blancos y mulatos, y señala que el cultivo de la caña de azúcar y tabaco es generalmente hecho por los canarios. Imagínate. Otro viajero famoso, que es el francés François de Pons, reporta Canarias.
en La Victoria, en Valencia, en San Felipe, en San Carlos, en los llanos centrales y también en la zona oriental de Venezuela. La migración canaria procedía mayoritariamente del noreste de Tenerife, que es de donde más salían estas familias canarias hacia Venezuela. Que es impresionante cómo, además, como tú dices, todo tipo de clima, todo... Oye, y hablando de la palabra, se me olvidaba, por ejemplo, en España se dice patata, pero en Andalucía y en Canarias siempre se han dicho papa, aunque en Andalucía los está perdiendo, y yo Sí, combino a mis paisanos que no, señores, que hemos dicho siempre papa, vamos a seguir siendo papa, hombre. sí, ya ahora cada vez se escucha más a un andaluz diciendo papa, ¿no? Patata, patata. Siempre, sí, sí, papa, ya no se escucha mucho. Yo las veces que he ido para Sevilla he escuchado patata. Es que, y aquí siempre hemos dicho papa, o sea, siempre. Lo que pasa es que, bueno, Sí, en fin, la pero verdad que más se está como que conservándose en los pueblos, ¿no? sí, sí, sí. Claro, yo que soy de pueblo, claro, aquí esas cosas tardan un poco más en llegar. Sí, pero bueno, es parte de la evolución, ¿no? Sí, Lingüística, la me verdad que imagino que sí. No, debe hombre, ser. pero a mí me Espero parece que en Canarias se le siga llamando papa, ¿no? pero a mí En son guagua, palabras, como le dicen en Cuba también, ¿no? sí, pero son palabras, tú, son palabras entrañables de mi infancia y demás, pues uno siempre tiende a que se conserven, ¿no? La verdad, tú sabes una cosa que a mí me hacía gracia, como hemos hablado otras veces, de cuando yo estaba en Perú y mucha gente no identificaba mi acento. Ujú. No te digo nada cuando me juntaba con algún amigo canario, eso le volvía loco a muchos peruanos, porque realmente la fonética del español de América, el español de América puede tener muchas variantes de acento, pero tiene unos patrones muy similares, pues que parten más de la Andalucía Atlántica y de las Islas Canarias que de Despeñaperros para arriba. Despeñaperros es un desfiladero, digamos, que separa Andalucía de la Mancha y, ¿no? Entonces, eso está muy vivo. Incluso yo creo que muchos hispanoamericanos se volverán locos cuando te escuchan a ti o escuchan a muchos canarios. O en Sevilla, por ejemplo, ahora que está viendo tanta afluencia de venezolanos, mucha gente los identifica como canarios. Yo porque conviví con muchos venezolanos en Perú y les conozco el acento, pero para mucha gente de Sevilla, que a lo mejor no ha convivido tanto, escucha a los venezolanos hablar, claro, y como muchos pues son además descendientes directos de canarios, dirán, esta gente son canarios, ¿no? Hay muchos Sí, hispanoamericanos, Emilio, que cuando escuchan a ustedes se vuelven locos, ¿no? sí, no, justamente estoy haciendo ahora un curso de formación y estaban hablando de eso, ¿no? De que eh, estaban describiendo como las particularidades de cada comunidad de España, ¿no? Porque más atención telefónica y entonces cuando le tocaron hablar de los canarios, la mayoría eran peninsulares dando su opinión, ¿no? Y entonces ellos dicen, no, se parecen mucho a los cubanos, hablan como los cubanos, o que son muy tranquilos y que, muchachos, ya la guagua ya va a llegar y tal, no te desesperes. Y me causaba gracia, ¿no? Esa forma de ver a los canarios de la gente de la península, o mejor dicho, de los madrileños, porque eran todos madrileños. Claro. Pero sí, digamos que tenemos una forma de hablar muy parecida a la del Caribe y es muy fácil de confundir. Eso, pero es por lo que dice, porque es que la mayoría de la migración que fue a América fue andaluza y canaria. Yo diría que entre andaluces, canarios y extremeños están prácticamente el 80% o el 70% de la migración española que fue al continente americano. Y es normal pues que haya más parecidos, tanto lingüísticos como sociales y culturales, con la gente del continente americano. Mm. La verdad que como hablábamos antes de la conciencia de los pioneros, que los canarios han escrito muchas páginas de pioneros en América, en nombre de España. Yo, por ejemplo, recuerdo un documental, me gustó mucho, Islenos, Our Root of America. No sé si estoy Ujú. pronunciando bien, me estoy entrenando. O sea, isleño es una raíz de América que está subtitulado, se puede ver. Televisión Española creo que lo emitió. Bueno, pues animamos desde aquí una vez más, ¿no? A toda esa legión de cineastas, de dibujantes, bueno, yo aporto mi pequeño granito de arena, tú sabes, con los poemas que he dedicado a los canarios,
y a los canarios en América concretamente, pues a todos aquellos que no quieran seguir ensuciando la historia de España, porque por desgracia muchas veces el mundo de la farándula, no 100%, pero sí en una elevada proporción lo ha hecho, pues desde aquí animamos, ¿no?, a que ese Islenos a Root of America pues se extienda y se extienda sobre los canarios también en San Antonio de Texas, se extienda sobre los canarios en Venezuela, en Cuba, en Puerto Rico, en Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. En Argentina también. En Argentina. No hemos olvidado de los canarios que emigraron a Argentina, que son, después de los gallegos, creo, y los vascos, también son muy importantes la comunidad canaria en las tierras de Argentina. Es que ten en cuenta que Argentina es la colectividad española más grande fuera de España. O sea, yo creo que, yo no sé si era como 500.000 de argentinos que tenían la doble nacionalidad. Quizás supera un poco a Venezuela, Argentina en ese sentido. Sí, claro, Argentina supera un poco en números el recibimiento de españoles, porque acuérdate que Argentina fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX la primera economía mundial. Claro, claro. Y recibió una cantidad de inmigración al mismo nivel que los Estados Unidos. Sí, o sea, de hecho, Argentina, Brasil y Estados Unidos tuvieron unas políticas migratorias muy parecidas, ¿no? Sí, que eran más de brazos abiertos, y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Venezuela todavía no tenía un desarrollo económico muy amplio, porque hay que aceptar que Venezuela empieza a desarrollarse económicamente con el boom del petróleo, ¿no? Con el descubrimiento del petróleo, y eso se da a partir de los años 30 en adelante, que es cuando empieza a recibir olas migratorias de nuevo, porque ya las había recibido antes, las hemos nombrado antes, pero de nuevo en el siglo XX, pues, y Argentina pues como que se mantuvo mucho más tiempo recibiendo estas olas migratorias de España, y no solo de España, de Italia, de Francia, del este de Europa, de Alemania. De Alemania, sí, sí, de los Balcanes incluso. Claro, sí, rusos. Brasil es igual, ¿no? Brasil lo que pasa, y Argentina un poco igual. Brasil lo que buscaba mucho era, digamos, una política de fronteras activas. Tenía mucho territorio despoblado y entonces llaman sobre todo a gente para que vaya al interior, no tanto a las grandes ciudades, y Brasil te da, bueno, brazos abiertos, pero con condiciones, o sea, porque no era todo gratis ni muchísimo menos. Brasil promocionaba que luego de 5 años trabajando en una hacienda, te daba unas tierras, o sea, que verás tú que tenía. Pero sí es verdad que, claro, la inmensidad de los campos de Brasil y Argentina, pues atrajo a muchísima gente, que además era gente que lo que quería era trabajar, que fue un poco lo que le pasó a los canarios. ¿Por qué iba el canario a Venezuela? ¿Por qué iba el canario a Estados Unidos? Porque lo que quería era tener su tierra y prosperar, que era lo que no había podido hacer por las limitaciones lógicas de su geografía. Entonces, claro, el canario en Venezuela o en Luisiana o en Argentina, pues se crecía, y además el canario, yo veo, por carácter, no me equivoco, no sé si lo estoy idealizando, yo veo que el canario es bastante agradecido. Le veo eso, le veo ese punto al canario. El canario cuando llega a un sitio, como que agradece mucho todo lo que ha ganado, y claro, es también comprensible que buscara eso, ¿no? Ya te digo, a mí siempre me ha impresionado la cantidad de gente del sector agropecuario de Venezuela que son canarios. O eran, porque, sí, porque ahora de muchos hecho, han tenido que ir, los pobrecitos, ¿no? Bueno, de hecho, es famoso cuando Chávez expropió Agroisleña, que era una empresa de productos agrícolas que en Venezuela proveía a casi todos los hacendados del país y de las haciendas para poder desarrollar sus cultivos. Casi todas las semillas que se sembraban en Venezuela provenían de esta empresa agroisleña, que sus dueños eran cabanarios, y Chávez los expropió, y a partir de su expropiación le cambió el nombre a Agropatria, y eso se vino a la quiebra, y en Venezuela vemos que el sector agrícola está en las ruinas. En Venezuela ya no se produce nada. Un país nada, tan absolutamente. fértil, a nivel industrial no se produce nada. Tal vez se produzca algo de manera artesanal, cada quien en su cayuco, en su conuco, como dicen en Venezuela, pero para autoconsumo. Para el nivel industrial, todo en Venezuela se tienen que importar. Así
de malo ha sido estas políticas socialistas que han habido en el país, ¿no? Y un ejemplo es ese. Con el esfuerzo que le costó a todas esas familias durante generaciones, con todo lo que trabajaron. Generaciones, claro. Y tirarlo todo por la borda, de Canarias. Y tirarlo todo por la borda de esa manera tan estúpida y tan criminal, ¿no? Sí, bueno, y así como Agroisleña es un ejemplo, pues hay cientos de ejemplos en Venezuela de industrias y empresas que tuvieron generaciones que fundaron no solo canarios, gente de todas partes del mundo, judíos, italianos, portugueses, gallegos, etcétera, que fueron expropiadas o se fueron a la quiebra por la situación del país y todo se fue a la borda. Años y años de esfuerzo de familias que llegaron con una mano adelante y un brazo atrás porque llegaron sin nada y todo lo hicieron con el sudor de su frente. Es una lástima que sucedan estas cosas. Pues. Es lo que hablamos del orgullo de los pioneros. El orgullo del pionero es la cultura del esfuerzo, del trabajo, del mérito, del sacrificio, del ahorro y los isleños eso lo han sabido llevar muy bien y como te digo, sin exclusivismo, ¿no? Porque tú ves ahora, por ejemplo, la fiesta de los isleños en San Bernardo, cerca, entre comillas, cerca de Nueva Orleans, y ves a los pioneros de Texas y los ves tú con ese orgullo, ¿no? O ves a los puertorriqueños también con ese orgullo entrañable. Y en Venezuela, fíjate, qué pena pues que eso haya pasado. En fin, pues nada, la verdad que Emilio, como siempre, un placer hablar contigo de este tema tan interesante y que tanta gente atrae, porque es algo cercano, no es algo, digamos, sí, de laboratorio. Como bien decimos, atrae mucha gente porque muchísimas personas en América tienen ascendencia canaria, como he dicho algunos datos impresionantes, porcentaje del 90% sí. en algunas poblaciones de Venezuela, y ya no digamos la emigración más cercana de la época del siglo XX, pues prácticamente yo diría que casi todos los venezolanos tienen una ascendente canaria. Sí, la verdad que sí, como hemos dicho también y en Puerto Rico, y en Uruguay, y en Cuba también, o sea, está en todas partes de América. Y lo respiramos en el día a día, como decimos, en la música, en la gastronomía, en el habla, en mil cosas, ¿no? La verdad, como te digo, yo pienso que Canarias es la síntesis más perfecta que hay entre lo ibérico y lo criollo. Creo, no sé si algún día alguien me hará caso, que en el caso de que sigamos elaborando este ideal hispanista en base cada vez más a una geopolítica más concreta, Canarias debe ser fundamental, porque desde la península muchas veces nos olvidamos de Canarias y no. Si algún día tenemos que hacer un congreso, no te digo ya solo de historiadores, sino de cualquier cosa, entre España y Hispanoamérica, Canarias tiene que ser un lugar de privilegio. O sea, Canarias hay que pensarlo como un centro geopolítico, histórico y cultural de primera magnitud. Desde aquí yo lanzo esa idea que lo he dicho 200 veces y lo seguiré diciendo. Cualquier ideal hispanista tiene que pasar por Canarias porque Canarias es la síntesis más perfecta entre los dos mundos. Canarias es el utraque unum, es nuestro eslabón, es nuestro lazo. Y sus descendientes lo están demostrando en el Nuevo Mundo con esas ansias de rescatar su pasado español. Yo te agradezco muchísimo tu presencia, Panita, y los próximos días pues trataremos otros temas. El otro día te dije que a ver si hablamos de Diego Armando Maradona y de otros muchos temas que tenemos. Ese tema va a traer tela. A ver si no nos cierran el canal en nombre de la libertad de expresión, ¿no? Pero bueno, la verdad que es otra figura que está sobre los dos mundos. Otro día podríamos hablar también, por ejemplo, del Chavo del Ocho, que creo que nos cae un poquito mejor. Pero bueno, tenemos muchos temas más. Es más simpático. Tenemos muchos temas ahí en nuestra chistera, ¿no? Y lo iremos sacando. Ya anunciamos que algún día hablaremos sobre la figura de Maradona dentro y fuera del campo de fútbol. Podemos hablar también de figuras como el Chavo del Ocho, como fue una serie de televisión que unió a todo el mundo hispano. Y bueno, y de temas históricos que también tenemos en la manga, ¿no, Emilio? No, claro, temas históricos hay por montones. Deberíamos hacer uno sobre los territorios de las Indias Orientales. Por ejemplo. Eso es un buen tema. Sí, señor.
Pues nada, panita, muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta la próxima. No se olviden de visitar Venezuela Colonial. Y no se olviden de visitar el canal de Antonio Moreno Ruiz, escritor. Como dicen nuestros amigos colombianos, fresco, mijo. Fresco. Bueno, te mando un fuerte abrazo hasta Sevilla, Antonio. Y bueno, hasta una próxima oportunidad a todo nuestro público. Por supuesto que sí. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Adiós.